Bien, Shalom, Shalom. Antes que nada voy a empezar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem Be'ahushai, Bahashem Hakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos a los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem Be'ahushai, en sinceridad y humildad, hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. ¿Quién es nuestro Salvador en la tierra? Es Yahushai. ¿Ok? El Salvador que vendrá es Yahushai, enviado por el Padre Yahweh, que estos son los verdaderos nombres del Padre y del Hijo, Yah, Ha, Wa, Ha. Se unen Yahweh, que significa Él existe, Yah, Ha, Wa, Sha, Ai. Se une, se elimina el sonido vocal, Yahushai. Ambos en el hebreo anciano, el hebreo paleo, la Shawan Quadash, la lengua pura, ¿ok? La Shawan Tahar, la lengua pura, limpia, ¿ok? Y hoy en día, ¿ok? Esta lección viene siendo bien puntual, correspondiente a una escritura que hay grupos que están malinterpretando y desviando a, a israelitas que están buscando la verdad. Y entre todos esos israelitas, a los israelitas sinceros. ¿Ok? Y vamos a entrar bien rápido en escrituras. Este es Apocalipsis 19 y 13. Apocalipsis 19 y 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y este es hablando de Yahushai. Apocalipsis 19, del 11 en adelante, te habla del caballo blanco. Te habla de una característica que era fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Pues te está hablando de la venida de Yahushai, de nuestro Salvador, porque eso significa Yahushai. El Salvador, ya el Yahushai salva. El Salvador. ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 19 y 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y estos grupos, básicamente, lo que dicen es que este es el nombre, el Verbo de Dios, porque en realidad el nombre no se nos ha sido dado. Y en parte, tiene razón. Los nombres verdaderos del Padre y del Hijo que ven aquí en pantalla, no se les ha sido dado a todo Israel. No se los ha sido dado, sino a los hombres que Yahweh Bahashem Yahushai ha destinado que sean levantados para poder invocarlo. Y vamos en escritura rápido. Salmos capítulo 25. Y Salaquia, hermanos, si es que escuchan bulla de música, no soy yo, es la vecindad, pero siquiera bajaron el volumen en este momento. Salmos 25 y 12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh Bahashem Yahushai? Yo sé que acá dice este nombre, pero este nombre es falso. Este nombre aparece en todas las Biblias, en todos los libros, en todo el mundo. Es invocado, pero ni siquiera tienen idea de dónde proviene este nombre, que es un nombre de un demonio.
colocado a propósito en las espadas, en las Biblias, para poder desviar a nosotros, para desviar a los israelitas del camino correcto. Entonces dice, ¿quién es el? Y primeramente es Yahabu Hashem Yahushai, quien ha permitido que este nombre aparezca aquí. ¿Para qué? Para lo siguiente. Esto es primera, segunda, dos. Salagnaya. Voy a buscarlo aquí más rápido. Esto es el libro de Segunda de Tesalonicenses 2. En NTV, Segunda de Tesalonicenses 2 y 11. Por lo tanto, Dios, Yahabu Bahashim Beabushai, hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Y una de las tantas mentiras que nuestro enemigo Esaú Edom, el autoproclamado hombre blanco, ha hecho, ha sido introducir nombres falsos en la Biblia, como el que hemos leído acá. Perdón. Oh, Salakia. ¿Dónde estás? Este de acá, ¿ok? Como este de acá. Eso es parte del movimiento de Yahweh Ba'ashim Yahushai. El que existan estos nombres acá. ¿Por qué? Por esto. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Y esta verdad está en todas partes del mundo. No hay excusa. Yahweh Hashem Yahushai ha movido, ¿ok? Mediante su poder a hombres para poder estar en un mismo acuerdo, estar en concordia, que en diferentes lenguas alrededor del mundo, en nuestros lugares de cautiverio, coincida precisamente en el único y verdadero nombre del Señor, Yahweh Hashem Yahushai, en el hebreo anciano, el hebreo paleo, la lengua pura, ¿ok? Y el Señor, ¿por qué es que ha permitido que esta gente crea en la mentira para que sean condenados? ¿Ah? Muchos de ellos van a ser condenados porque en realidad aún no acaba el tiempo, todavía estamos en un tiempo de misericordia, pero una vez que esa puerta de misericordia se cierre, naturalmente lo que va a ocurrir va a ser que aquellos que no se arrepintieron en el tiempo que pudieron van a, van a sufrir las consecuencias. Proverbios 16 y 4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, aún el impío para el día del mal. ¿Diciendo qué? Diciendo que el impío está programado para el día del mal, pero los que sigan al impío pues van a sufrir las mismas consecuencias que el impío. ¿Ok? Vamos a otra, Apocalipsis 18, Apocalipsis 18 y 4. Poner acá, Selaknai, hermanos. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. ¿Ok? Y no está refiriéndose precisamente a que salgan de un lugar, del lugar en el que se encuentran, o de que salgan de Estados Unidos o de nuestro lugar de cautiverio. No, acá está haciendo una referencia a la salvación aérea que vamos a tener a través de los carros celestiales.
pero esa salvación aérea es la consolidación de una salida previa que ya estamos trabajando, ¿ok? Constantemente todos los días, y que hombres sinceros empezarán a levantarse y a trabajar también en esa salida mental, ¿ok? Mental de toda esta basura de reino e imperio y filosofías que hay. Entre ellas, ¿ok? El de estar creyendo en nombres falsos, en darles poder a nombres falsos, ¿ok? Para que no participen de sus pecados y para que no reciban de sus plagas. Es así de simple, ¿ya? Pues por eso dice pueblo mío. El Señor únicamente se está refiriendo a un pueblo. No le importa a las demás naciones, le importa los elegidos del pueblo de Israel, de su pueblo, ¿ok? De ninguno más, ¿ya? Y para que llegue esa consolidación de la salvación aérea mediante los carros celestiales, previamente debe haber una salida tuya de este mundo, una limpieza, una purga que Yahweh Yahushai ejecutará en ti, espiritual y mentalmente, para que hagas lo propio en tus movimientos, ¿ok? Hablando de la carne, porque indudablemente nosotros en la carne estamos aprisionados aquí, pero nuestra mente no, ¿ok? Nuestra mente no, el espíritu no lo está, mucho menos. Bien. Es por eso que invocamos los nombres correctos, es por eso que creemos en los nombres correctos. Vamos a volver. Será que así me desvíe un poco. Salmos 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Yahweh Bahashem Yahushai? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Por qué? Porque es el Señor el que guía todos los caminos de los hombres. ¿Ok? Aunque un hombre no tema al Señor, él posee un espíritu, y Yahweh Hashem Yahushai es el padre de los espíritus, y a pesar de que su espíritu no está en la verdad, ese hombre está siendo dirigido hacia la mentira, hacia un espíritu, básicamente con un espíritu de error, para que crea en la mentira, se deleite en ella y sea condenado. Eso es lo que hay que temer. ¿Ah? El punto en esta escritura es que es Yahweh Yahushai quien enseña a quién le va a mostrar sus nombres y a quién no. Y la mayoría del mundo está en esto último. El Señor ha destinado a la mayoría del mundo, ¿ok? Y a la mayoría de Israel a que no crean en su nombre, ¿ok? Porque no temen al Señor. Pero a los que temen, vamos a volver acá. Apocalipsis 19:13. Él está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los que temen a Yahweh Bashin Yahushai no van a estar creyendo que esto es el nombre de Dios. Perdón, este es el nombre del Señor. Es decir, esto es un título, sí, es un título del Señor, como muchos otros, ¿ok? Pero no es el nombre. Y aún así, ¿ok? Estos otros grupos que mencionan de que el nombre no ha sido dado, el nombre ha sido dado. Y vamos a demostrarlo con las escrituras, como debe de ser. Porque el nombre, vamos a ir a la palabra nombre, name, en el griego. ¿Qué es lo que quiere decir? El griego 3686, onoma. ¿Qué es lo que te dice? Onoma. El nombre se usa para todo lo que cubre, todo cuyo pensamiento o sentimiento se despierta en la mente al mencionar. Tú mencionas Jehová, nadie para bola. Tú mencionas Jesús, un maricón. Ese siempre el loco abrazos, va a decir, ¿no? Jesús, el loco abrazos.
el obeso. Tú escuchas Yahweh Hashem Yahushai y hay un sentimiento, hay un pensamiento distinto que despierta. Dice, oír, recordar el nombre, es decir, el rango, la autoridad, los intereses, el placer, el mando, las excelencias, los hechos, etc. Cuando tú mencionas Yahweh Hashem Yahushai, lo que se siente es autoridad, se siente poder. No es lo mismo con unos nombres que no tienen ni significado ni fuerza, como los ya conocidos. Los nombres reales del Padre y del Hijo mantienen ese rango, esa autoridad. ¿Ok? Esa es la distinción. Bien. Ahora, vamos acá, Romanos 10. Permítame sacarlo en el Reina Valera. Romanos 10 y 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si el Señor no ha dado su nombre, ¿cómo vamos a ser salvos? Pero sí lo dio. Permítame un momento acá. Sí lo dio, Hechos 4 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado, dado a los hombres. El nombre ha sido dado desde el tiempo antiguo. No pueden salir hoy en día hombres diciendo que el nombre del Señor, el verdadero nombre del Señor no ha sido dado, porque acá está escrito. Dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dado viene del verbo dar, ¿ok? Dado viene del verbo dar. Donar, gratificar, regalar, entregar. El Señor nos entregó su nombre, nos concedió su nombre, nos otorgó su nombre, ¿ok? Nos cedió su nombre, nos facilitó su nombre. Y esto es muy importante porque los nombres del Señor no son para todos. Ha habido ocasiones para hacer referencia al campo de aquí de Lima, Perú, en donde este, estos hombres en ocasiones no podían, hombres que se acercaban al campo, no podían pronunciarlos, no tenían la facilidad y luego se iban molestos. ¿Por qué? Porque Yahweh Hashem Yahushai no ha facilitado su nombre a todos. ¿Ok? Esto es algo muy alto, muy serio. Pero no lo ve así estos otros campos. Ahora dice, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre bajo el cielo que se nos fue dado. O sea, no hay otro. Ya se nos fue dado uno. Ese es el único. Tú quieres invocar otros nombres, no vas a ser salvo en esos nombres. Es simple. No vas a ser salvo en esos otros nombres. ¿Ok? E inclusive hay israelitas que no son sinceros, que pueden pronunciar los nombres. Ya. Que se les facilitó. Pero, llegado el momento, si no han caminado de la manera correcta, en verdad y sinceridad, el Señor puede simplemente omitirlos, ignorarlos. Ah, Así que, ¿qué es lo que asegura la salvación? Es acumular los hechos justos, es orar a Yahweh Shem Yahushua, es pelear por el Señor, hacer lo justo y debido por el Señor, ¿ok? Y esperar misericordia, porque ni aun eso basta para poder asegurar salvación. Pero sabemos cómo se empieza, y se empieza por los nombres, ¿ok? Y eso es traer esto.
Y de ahí volvemos a otra escritura, primera de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, Yahushua, para que sepan que tienen vida eterna y para tener vida eterna significa de que hay salvación para esos hombres que creen en el nombre del Hijo, ¿ok? En el nombre del Padre y del Hijo. Si hay vida eterna, quiere decir que hay salvación. Dice, y que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ya. Entonces, básicamente esto empieza por los nombres. Ya. Entonces dice Romanos 10 y Romanos 10 y 13. Porque todo aquel que invocare Selakia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, sí ha sido dado un nombre, ¿ok? Por el que debamos ser salvados. Que no lo quieran decir es otra situación, pero el nombre sí ha sido dado. Y Yahabu Bahashim Yahushai, ¿ok? Lo destina, lo facilita, lo concede a ciertos hombres que le temen, como hemos leído en Salmo 25, ¿ok? No a todos. Ahora, si tú eres un hombre ahí detrás de la pantalla, que es la primera vez que oyes esto y tú en espíritu sincero estás buscando la verdad, pues esta es la verdad. Ora al Señor, al Dios de Israel, en los nombres de Yahweh Bashem Yahushai, para que te facilite, ¿ok? Entender. Y Yahweh Bashem Yahushai, mediante eso pueda ser efectivo pronto. Romanos 10 y 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué hemos leído? Acá está. Primero de Juan 5 y 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Cómo vas a creer que vas a tener vida eterna si primeramente no crees en el verdadero nombre del Hijo de Dios? Pero ¿qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Vamos, acá hace eh, una recopilación de hechos, ¿ok? De sucesos, porque va por partes. Tú para poder hacer algo, o perdón, tú para poder llegar a algo, tú tienes que empezar por algo. Entonces acá está haciendo una recapitulación de hechos. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Verdad? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, si en este momento hermanos en todo el mundo están, eh, están invocando el nombre de Yahweh Bashem Yahushai, es porque, primero que nada, creyeron en el nombre de Yahweh Bashem Yahushai. Y ahora dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y para poder creer, para poder invocar, creyeron. Y para poder creer, tuvieron que haberlo oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y para haber oído, tuvieron que haberlo oído de una voz salida de otro hombre, de un profeta que predicó esto. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Y para que ese profeta pudiera hablar en voz en cuello, con voz como trompeta, y invocar los nombres, para que sean oídos, para que los oigan, crean, y para quienes crean, invoquen, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces quiere decir que esos profetas fueron enviados por Yahweh Bashem Yahushai mismo. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Por lo tanto,
Si todo esto ha sucedido de esta manera es porque Yahweh Hashem Yahushai ha dado sus nombres, ¿ok? Que no se los haya dado a todos y que otros defiendan diferentes teorías y filosofías huecas no significa que los nombres no estén en la tierra. Fueron dados desde el principio, ¿ok? En el tiempo antiguo se invocaban los nombres del Señor. Y asimismo continuó todo esto. Ahora, ¿hubieron desfases en la historia? Sí, hubieron desfases en la historia. Y vamos a leer un poco de eso acá. Este es libro de Hechos, capítulo 17, 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios. Esa es una característica importante, ¿ok? Una de las tantas características que tiene un israelita primordial es que teme a Dios, ¿ok? Esto es algo que también se repite en Hechos capítulo 10, cuando te habla de Cornelio, ¿ok? Que hasta el sol de hoy todavía continúa habiendo cierta controversia con él. Pero Cornelio es un israelita, al igual como muchos otros hombres alrededor del mundo que se ven como otra nación, que se ven con otras apariencias, bajo otras ciudadanías, bajo otras patrias terrenales, pero que en espíritu demuestran, dan testimonio que son hijos de Dios. Dice, son israelitas, quiero decir, dice, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos, cuando les habló acerca de Yahushua y de su resurrección. Ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de unos dioses extranjeros. ¿Ok? Y eso es como se ve hoy en día. Eso es como se ve hoy en día. Hoy en día cuando hombres salen a las calles y mencionan estos nombres, que son los verdaderos nombres del Padre y del Hijo, ¿ok? Cuando lo mencionamos, nos miran extraño, ¿ah? Porque todos están en distintas filosofías hoy en día. No tratando de decir que están en filosofías epicúreas o estoicas, precisamente, pero sí en distintas filosofías, unas más bajas que otras, ¿ya? Y naturalmente pasamos como locos a los ojos de esta gente, pero eso no importa, ¿ok? Solo trato de decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Versículo 19. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dijeron, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. ¿Ya? 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba, observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. ¿Ok? Básicamente, en el espíritu, sabían que había un Dios, sabían que había, que el creador, que Yahweh Hashem Yahushai estaba presente, que existía, ¿ok? Pero no sabían cómo dirigirse a él. Y para eso fue enviado Pablo y los demás apóstoles, ¿ok? Pero Pablo tenía una porción especial, correspondiente a los gentiles no naturales, es decir, a los israelitas prosélitos, que prosélito
que prosélito significa persona incorporada a una religión, partidario de que se gana una facción, parcialidad o doctrina, ¿ok? Es decir, de alguien asimilado a una nueva costumbre, a nuevas maneras de vivir, que eso es lo que estaba ocurriendo en el tiempo antiguo, ¿ok? Y empezó a ocurrir en el tiempo de los griegos, ¿ok? Voy a volver acá, entonces dice 24, Él es el Dios que hizo el mundo, Selakia, no precisamente desde el tiempo de los griegos, porque con anterioridad Israel ya estaba viajando y yendo a distintos lugares del mundo, ¿ok? Pero fue con más fuerza en el tiempo de los griegos, porque ahí el mal empezó a aumentar, ¿ok? Y muchos israelitas, para poder triunfar y tener éxito, se apegaron a las costumbres de los griegos y abandonaron las costumbres que nos correspondían, ¿ok? Y a resultado de ese abandono de nuestras leyes, estatutos y preceptos, ¿ok? Esos israelitas que ahora se llamaban griegos o tenían distintos apelativos como atenienses, filipenses, efesios, etcétera, tuvieron hijos y de generación a generación, pues naturalmente todo se pierde, pero tenían el espíritu daba testimonio de que eran israelitas, ¿ok? Y naturalmente, ¿a dónde los llevaba eso? A, eh, eh, a rendir culto a un Dios desconocido. Ahora te dice versículo 24, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Entonces básicamente Pablo estaba diciendo, a ese Dios desconocido es Yahweh Bahashim Yahushai y su espíritu revela que es así, ¿ok? Porque en ese momento todos tenían nombres, ¿ok? Pero curiosamente había uno que no, ¿ok? Sin embargo, um, había un discernimiento por parte de Pablo en todo esto. Y que hoy por hoy, ¿ok? Teniendo estas enseñanzas transmitidas desde los apóstoles, ¿ok? A través de los obispos, ancianos, maestros y maestros de nuestros maestros, ¿ok? En esta verdad hemos adquirido. Y la principal de todas es el nombre del Señor, ¿ok? Um, por eso dice Filipenses 2 y 10, para que al nombre de Yahabushai, yo sé que ahí dice eso, y no lo voy a decir, porque acá debería decir el nombre verdadero y no lo dice, y ya sabemos qué es lo que ha ocurrido, ¿ok? Esta es la trampa del enemigo, básicamente. Ahora, si ya tenemos los nombres, cabe en responsabilidad de cada uno que los ha oído y es consciente de ello, tome con seriedad lo que menciona, lo que sale de su boca, porque si no sería una grave falta. Saber los nombres y no mencionarlos es una grave falta, es una ofensa directa al Señor Yahweh Hashem Yahushai. Por eso dice, para que al nombre de Yahushai se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Mashayak Yahushai es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Toda lengua. ¿Por qué? Porque israelitas están en todas partes del mundo, vuelvo a reiterar, ¿ok? Pero eso no quita de que sea el mismo nombre pronunciado en todos los lugares del mundo. Y naturalmente, sí, en la prédica, en el compartir de la buena noticia, hacerlo en las distintas lenguas de aquellos lugares, para que se entienda. Porque si no se entiende, pues, de qué serviría? ¿Verdad? Uh,
Ay, perdón, acá está. Son 3, Sofonías capítulo 3, versículo 9, en la Reina Valera. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Pureza de labios quiere decir que iba a volver una lengua a nosotros. Nuestro idioma. En NTV te lo dice más preciso. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos. ¿Cómo? Volviendo a la lengua pura, al hebreo. ¿Ah? El Señor nos iba a dar eh, labios puros para poder pronunciar su nombre. ¿Ok? Este lenguaje. Ahora voy a volver a la Reina Valera. Dice, para que todos invoquen el nombre de Yahweh Bahashim Beabushai, para que les sirvan de común consentimiento, no que en Zimbabue tienen una lengua y lo traducen de esa manera. En Ruanda tienen un lenguaje y lo traducen de esa manera. No, eso es una mala enseñanza. ¿Ok? El Señor posee un solo nombre por el cual vamos a ser salvos y por el cual se va a doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Y este nombre iba a ser activado en estos últimos de los últimos tiempos, porque el Señor nos iba a devolver labios puros. Y esto, adivinen dónde iba a suceder. Acá. Baruch capítulo 2, versículo 30. Porque sé que no me escucharán. Es un pueblo de cabeza dura, y es lo que demuestra Israel todo el tiempo. Tener cabeza dura, ser tercos, necios, dice. Pero en el país de su destierro, que es donde estamos ahorita, ¿verdad? En nuestros lugares de cautiverio, entrarán en sí mismos. ¿Qué quiere decir entrarán en sí mismos? Vamos a ver. Eh, Aceptar, ponerse en valor, tener confianza, conectar con nuestro propósito vital y tener la conciencia de estar en el camino. Tener la conciencia de estar en el camino puede aplicarse. Entrar en sí mismo. No dice mucho. Voy a volver. Pero básicamente, que en este país, en nuestro destierro, en estos lugares de cautiverio, íbamos a entrar en sí mismo, que quiere decir que básicamente íbamos a tomar conciencia. ¿Ok? ¿Cómo? Dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios. Les daré un corazón y unos oídos que escuchen. Y esto no se ha dado a todos, man. Definitivamente. Vamos acá, Isaías 9, no, Isaías 6. Isaías 6 y 11. Entonces dije, perdón, Isaías 6 y 10, endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos. Básicamente esto, endurece el corazón de ese pueblo, es esto de acá, volver cabeza dura a nuestra gente. Y el Señor lo hizo. Dice, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, que es la mente, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Entonces Yahweh Bashem Yahushua nos cubrió a todos, ¿ok? En un principio con esta ceguera, para no comprender, para no ver, para no oír, ¿ok? Pero por su misericordia, ¿ok? Hoy por hoy tenemos la gran fortuna de poder conocer sus nombres, de poder entender y de poder ver las cosas que están sucediendo.
que son los planes del Señor. Ahora te dice, versículo 11. Entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas, y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y a toda la tierra de Israel quede desierta. Básicamente, Yahweh Bashem Yahushai va a dejar ciegos a esta gente, a mayoría de nuestra gente, hasta el último momento, segundos antes de morir. Y solo ahí podrán ver y oír. Pero ¿qué va a pasar con la elección? La elección iba en el lugar de su destierro. Ok, en este lugar de destierro en el que estamos, el Señor nos iba a dar, se iba a dar a conocer a nosotros. Ok, y nos iba a cambiar la mente, porque la palabra corazón vuelve a la palabra hebrea lab, que significa mente. Al cambiar el corazón, la mente, y tener unos oídos que escuchen, ¿no? Como dice acá, dice, y me alabarán en el país de su destierro. ¿Cómo vamos a alabar al Señor si no conocemos su nombre? De la siguiente manera, y se acordarán de mi nombre. ¿Acaso el Señor te va a dar una pala y no te va a dar las instrucciones de cómo usarla? ¿Acaso el Señor te va a dar su palabra, ok, y no te va a dar la instrucción o el entendimiento? Ah, y eso se lo da a quienes temen verdaderamente a Yahweh Bashin Yahushai, ok. Un ejemplo es el, 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 eh, um, el etíope, el llamado etíope, que encontró, que fue, al que fue dirigido Felipe. Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? No, ¿cómo? Si nadie me lo explica. Pero él temía, él tenía ese fervor, pues se le fue explicado, ¿ok? Y continuó adelante. Lo mismo nosotros. Y me alabarán en el país de su destierro y se acordarán de mi nombre, porque por algo vamos a volver acá. Si el Señor dijo, perdón, oh, estás, Romanos 10 y 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si el Señor prometió una salvación a través de su nombre, por lo tanto nos dio la capacidad de poder invocarlo. ¿Y cómo vamos a invocarlo si no sabemos su nombre? No tiene sentido. Y el Señor no es un Dios de confusión. ¿Ok? Los nombres son muy, muy claros. Muy claros. Mateo, Mateo 1 y 20. Pero mientras él pensaba en esas cosas, he aquí el ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Y cuando esto menciona, que esto entra a otro tema un poco más amplio, básicamente te habla de que es concebido, es del Espíritu Santo, que es algo que debió de pasar, que era profecía que pasara de esa manera, y el Espíritu lo dirigió de esa manera entre José y María. No que el Espíritu Santo cometió adulterio con María, absolutamente no, pero ese es tema para otra lección. El punto está acá, 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yahushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando tú escuchas Yahushai en temor, tienes ese onoma, ese sentimiento en la mente, ¿ok? De lo que significa el nombre. Y cuando vuelves a Mateo 1 y 21 te da lo que significa el nombre. Porque él se le colocaron Yahushua porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Señor no hace nada por casualidad, ¿ok? El nombre sí ha sido dado a nosotros, pero no a todos. Con ello, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashim, Bahushai, Bahashim, Bahakodash, doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra Molino, aquí el hermano Mawan de las tierras de Acer, Perú, Shalom. Una nueva oportunidad, Shalom.